Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nefroberenar. Esta sesión va a estar impartida por Paula y Eva, las residentes del Hospital de Leche, y van a hablar un poco de diálisis peritoneal cuando el peritoneo no funciona bien. Así que adelante, chicas. Vale, bueno, buenas tardes. Nosotras somos Paula Alejandra de la Fuente y Eva María Torres Gonzalo y vamos a presentar un caso clínico cuando el peritoneo no funciona. Y bueno, como ha dicho la compañera, somos del Hospital General Universitario de Elche. Primero comenzaré yo, que vamos a hablar un poquito de los antecedentes del paciente. Nos encontramos con un paciente varón inglés de 78 años con antecedentes de hipertensión, pero sin padecer diabetes ni dislipemia. También padece un cáncer de próstata tratado con radioterapia y actualmente está en seguimiento, una diverticulosis de colon y una hernia umbilical. En cuanto a la enfermedad renal crónica, padece un estadio 5 secundario a una neuropatía obstructiva que inicialmente comenzó con terapia renal sustitutiva en Inglaterra con una hemodiálisis entre abril y junio del 2019 y posteriormente pasó a diálisis peritoneal automatizada. En cuanto a la medicación habitual, se compone por darbepoetina 20 miligramos cada 15 días, paricalcitiol 1 miligramo los lunes, los miércoles y los viernes, semelámero 2 por la mañana y 3 en el mediodía y en la noche, 40 miligramos de furosemida, 2 comprimidos en cada comida, cinacalcet 30 miligramos los lunes, doxazosina 2 miligramos en la cena, amlodipino de 10 por la mañana y colecalciferol 9 gotas al día. ¿Cuándo comienza nuestra unidad? En octubre del 2020, que se realizó una diálisis peritoneal incremental de 5 días a la semana, con 6 ciclos y un día seco. Y pese a eso, mantiene tensiones en torno a 130-140 de sistólica y 70 de diastólica y también presenta signos de sobrecarga de volumen. Vamos a contar un poquito la evolución que siguió el paciente en nuestra unidad. Comenzó en octubre del 2020, como ya hemos comentado, con una función renal residual de 7,27 y una diuresis de 2 litros. Sin embargo, en la bioimpedancia se pudo observar que había 1 litro de sobrecarga y signos clínicos de edema. En ese momento, las bolsas de la diálisis eran todas de 1,36% de glucosa. Vamos viendo la evolución, el paciente sigue presentando diuresis y en marzo del 2022 vemos que la función renal residual está en 2, la diuresis ha disminuido poquito a poco porque en el 21 teníamos un litro y medio de diuresis y ahora estamos en 1,250 y en la bioimpedancia observamos 2 litros de sobrecarga y además también teníamos los edemas, por lo que pasamos en vez de 5 días a la semana a 6 días a la semana. En enero del 2023 vemos que la diuresis también está disminuyendo y decidimos cambiar una bolsa por concentraciones de 2,27. En julio del 23 se le propone al paciente incrementar a diálisis peritoneal diaria, pero el paciente se niega. Podemos ver que la diuresis ha disminuido y que persisten los signos de sobrecarga en la bioimpedancia, por lo que se decide cambiar todas las bolsas a 2,27 de concentración de glucosa y además añadir una estranial de 1 litro. Y luego en enero de 2024, cuando ya comentaremos ahora después la cinética de nuestro paciente, vemos que la diuresis ha ido disminuyendo paulatinamente a 1 litro diario y que en la bioimpedancia seguimos con signos de sobrecarga de 1 litro y además signos clínicos de edema. Luego, para contar un poquito también la evolución, en el 2023, en marzo, se le opera de una neoplastia umbilical, como ya habíamos comentado. Por lo tanto, se le implanta un catéter permanente de hemodiálisis y hay un paso transitorio a hemodiálisis. En abril del 2023 dejamos de hacer hemodiálisis y reinicia la misma pauta que habíamos comentado de 6 días a la semana. Y a los 4 años se hace el cálculo de la cinética obteniendo un transporte medio alto con una DP-creatinina de 0,7 y una UF menor a 400. Lo que también se podía ver en la tabla anterior, donde hemos visto que el KTV ha ido disminuyendo paulatinamente con una función residual de 4 mililitros minuto que también ha ido disminuyendo paulativamente. Por lo que, como ya hemos comentado, se plantea la diálisis peritoneal diaria, pero el paciente se niega. En enero del 2024 volvemos a hacer una cinética de 4 años y ahora veremos luego los resultados.
Vale, también voy a comentar yo un poquito de conceptos claves acerca de la membrana peritoneal. La membrana peritoneal es una superficie que se asemeja a la superficie corporal de nuestro organismo. La diálisis peritoneal utiliza este peritoneo como membrana semipermeable para la interacción entre sangre y líquido de diálisis. Y el éxito de esta técnica recae en la buena funcionalidad de la membrana peritoneal, que esto depende de cada individuo, donde hay que individualizar cada paciente. Su importancia radica así en la técnica, que cuando se maneja bien el volumen se evita la sobrecarga y así el aumento de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Además, también podemos ver que las recomendaciones de la Sociedad de Diálisis Peritoneal Internacional, en las últimas del 2020, dentro de todas las directrices a seguir, está prescrito que hay que hacer un buen ajuste de la bulimia en nuestros pacientes. También a modo de anatomía, recordar que el peritoneo tiene 3 capas: mesotelio, intersticio y endotelio. En el mesotelio tendríamos células endoteliales, en el intersticio colágeno con matriz, adipocitos y fibroblastos, y luego tendríamos el endotelio, que es donde se va a generar la diálisis, donde se produce la convección, la osmosis y la difusión. También comentar a modo de resumen para los compañeros residentes la teoría de los 3 poros. Tenemos 3 poros de diferentes tamaños. Tenemos los poros ultra pequeños, que son poros intracelulares, que son las acuaporinas, por donde solo pasa agua. Pasaría alrededor del 40% del agua por estos poros. Luego tendríamos los poros pequeños, que son de radios entre 4 y 5 nanómetros, y por estos pasan agua y pequeños solutos. El 99% de los solutos pequeños pasarían por estos poros y también un 40% del agua. Y luego tenemos los poros grandes, que por los poros grandes realmente son menos importantes en la diálisis, porque además de que son menos del 0,1% de todos los poros, solo permiten el paso de sustancias de alto tamaño, como pueden ser, por ejemplo, las proteínas. Y ahora ya pasa a mi compañera a comentar más datos. Bueno, continuando un poco con la presentación, en esta diapositiva lo que quisimos remarcar es la diferencia en la acción que ejercen las distintas soluciones en diálisis peritoneal. Como todos sabéis, tenemos tanto los cristaloides como los coloides. Los cristaloides en diálisis peritoneal están principalmente representados por la glucosa, mientras que los coloides los encontramos más que nada en la icodextrina. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas soluciones? Lo más importante para saber es que la glucosa lo que hace es generar la osmosis del agua y su acción la va a ejercer tanto a través de los poros pequeños, como comentó mi compañera, y a través de los mismos pasa tanto agua como sodio, pero también una acción importante, que es casi el 40% del agua que arrastra la glucosa, la va a ejercer a través de las acuoporinas. Es importante saber que esta solución utiliza las acuoporinas, mientras que la icodextrina, que es la otra solución que vamos a encontrar en diálisis peritoneal, no las utiliza. A nivel de la glucosa, comentar que al colocar la solución en el peritoneo va a ejercer esa acción osmótica del agua a través de las acuoporinas, y eso lo que hace es diluir la concentración de sodio que hay en el peritoneo. Eso es importante para que lo sepan, para luego comentar temas del test de equilibrio peritoneal. Y por otra parte, la icodextrina, que es otra solución que encontramos, se caracteriza porque el peso molecular de la misma es mayor al de la glucosa, y gracias a esto va a ejercer una acción más sostenida en el tiempo de atracción de agua. Y como característica, nunca va a utilizar las acuoporinas, mientras que sí utiliza los poros pequeños, arrastrando tanto sodio como agua. Entonces, un poco a modo de resumen, los caminos que hace el agua desde, digamos, el plasma hacia el líquido de diálisis, vamos a ver que va a pasar tanto por las acuoporinas, va a pasar sola sin ningún tipo de soluto, va a pasar parte por los poros pequeños, parte por los poros grandes y como parte de reabsorción peritoneal, que esta se ejerce a través del tejido linfático y el intersticio. Este es un artículo que se publicó en el New England en el 2021, que básicamente lo importante es que saber que existen variaciones genéticas o mutaciones en las acuoporinas, y que en este estudio lo que se vio es que los pacientes que tenían un genotipo TT asociaban un 70% más de muerte y de fallo asociado a la técnica frente a aquellos que tenían otro genotipo, que es el CC. Esto es debido a esta mutación que tenían en las acuoporinas. Lo que pasaba era que había una alteración en el transporte osmótico del agua, y se ve en las conclusiones que el uso de agentes coloides disminuye el riesgo. ¿Por qué? Por lo que comentamos previamente, porque los coloides no utilizan las acuoporinas.
Un poco comentar que cuando tenemos un paciente en diálisis peritoneal es importante evaluar, como dijo mi compañera, las características que tiene la membrana peritoneal de cada paciente para poder individualizar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un test de equilibrio peritoneal, una cinética peritoneal. Dentro del mismo se va a evaluar la concentración, por un lado, de creatinina entre el líquido de diálisis y el plasma, que eso se evalúa luego de un intercambio de 4 horas de permanencia, y gracias a la colocación de la glucosa al 386, se va a determinar la capacidad de ultrafiltración que tiene el peritoneo de nuestros pacientes. Con el resultado que vamos a obtener de esta prueba del DP de creatinina, que me mide el transporte de solutos, vamos a determinar el tipo de transporte de nuestros pacientes. Cuando tengamos un DP de creatinina entre 1 y 0,8, podemos decir que el tipo de transporte es un transporte alto. Entonces, al tener un transporte alto nuestros pacientes, principalmente como técnica, se van a beneficiar de la diálisis peritoneal automatizada porque realiza más intercambios en un tiempo más corto. En aquellos pacientes que tengan un DP de creatinina entre 0,8 y 0,6 va a ser un transporte medio alto. Estos se pueden beneficiar con cualquier tipo de técnica, pero principalmente va a ser con la diálisis automatizada. En el transporte medio bajo, que es entre 0,6 y 0,5, se puede usar tanto manual como automatizada, aunque preferiblemente es la manual, y aquellos con un DP de creatinina de 0,49 a 0,34 más o menos, que van a tener un transporte bajo, estos se asocian a mejor pronóstico y evolución en la técnica, en general se benefician más de la técnica manual. Entonces, ¿cómo definimos el fallo de ultrafiltración en los pacientes? Bueno, básicamente, en base al test de equilibrio peritoneal que se haga, va a ser que luego de colocar una bolsa de 2 litros con dextrosa al 386, tras 4 horas del estudio, se obtenga un volumen de ultrafiltración menor a 400 mililitros. Esto es un poco del caso clínico que comentamos, la evolución de la cinética de nuestro paciente. Resaltando lo más importante va a ser principalmente, bueno, entre los meses de julio del 2022 y enero del 2024, comentar que la ultrafiltración, si ven por la definición que hemos comentado recientemente, nunca fue mayor a 400, por ende el paciente siempre tuvo un fallo de ultrafiltración por definición. Lo que podemos añadir como diferencia es que se ve que inicialmente el DP de creatinina era de un valor más o menos medio-bajo, pero sí que es verdad que con el tiempo el paciente pasó a tener un DP de creatinina más bien medio-alto. Otra cosa importante que podemos comentar es el gradiente del sodio, que el gradiente de sodio tiene que ver un poco con lo que comenté previamente, de al instilar la glucosa en el peritoneo, esa instilación genera una dilución del sodio intraperitoneal, entonces al estar diluido, el gradiente que hay entre el plasma y el peritoneo suele ser mayor. En los casos en que hay fallo de las acuoporinas, esa diferencia de gradiente no es tan importante, por ende el valor del gradiente del sodio es menor. Y por definición, cuando tengamos un gradiente de sodio menor a 5, se dice que hay un fallo en las acuoporinas. Como vemos en nuestro paciente desde el inicio hasta la última cinética actual, ese fallo sigue estable. Y por último comentar el CA125 en líquido de diálisis, que es un marcador de lo que serían las células mesoteliales del peritoneo, y que no hay un valor estandarizado que diga cuánto es normal y cuánto no, pero se compara en el mismo paciente y se ve que al ir disminuyendo este valor es como una pérdida del peritoneo, de la funcionalidad. Tras esta última cinética de enero del 2024, vemos que el paciente realiza un descanso peritoneal, es decir, se discontinúa de la técnica y va a ser transitoriamente transferido a hemodiálisis. Importante resaltar que el paciente nunca había tenido desde el inicio de la técnica hasta el momento episodios de peritonitis y se realiza una nueva cinética para valorar la evolución. Como vemos en la cinética del 2024, la ultrafiltración no ha mejorado. El DP de creatinina sí que es verdad que comparativamente con el previo mejoró un poco, pasó a ser de 0,68, o sea, pasó casi a tener un transporte medio bajo de nuevo, pero el fallo de acuoporinas sigue estando. Entonces, ¿qué hacemos como algoritmo una vez que tenemos un déficit de ultrafiltración? Lo inicial es descartar causas que no tengan que ver con el peritoneo, problemas relacionados con el catéter, hernias, estreñimiento, algún incumplimiento en la pauta de diálisis.
Y luego ya con la evaluación del test de equilibrio peritoneal, que es lo que comentamos previamente, y el diagnóstico de fallo de ultrafiltración, lo que podemos ver es que hay distintos tipos de fallo de ultrafiltración. Y eso se clasifica en base al tipo de transporte que tengan los pacientes. En aquellos con un DP de creatinina menor a 0,5, es decir, un DP de creatinina bajo, se dice que el tipo de fallo de ultrafiltración es el 2. Y eso se asocia a una esclerosis peritoneal, que es una complicación severa que termina encapsulando las asas del peritoneo y da fallo de la técnica. Este tipo de problema no solo no es exclusivo del tipo 2, sino que el resto de fallos de ultrafiltración con la evolución en el tiempo también lo pueden desarrollar. Si tenemos un DP de creatinina medio bajo de 0,6-0,7, lo importante es ver lo que comenté del gradiente de sodio. Si tenemos un gradiente de sodio normal, suele ser un fallo de ultrafiltración tipo 3, que se asocia a aumento de la reabsorción peritoneal. Y si el gradiente de sodio es bajo, vamos a tener lo que nuestro paciente tuvo desde el inicio, un tipo 4 que suele ser por un déficit de las acuaporinas. Y por último comentar que lo que creemos que se sobreañadió en nuestro paciente en la cinética es un fallo tipo 1, porque el paciente pasó a tener un DP de creatinina de 0,7-0,8, que este tipo de fallo en general es inherente a la membrana, pero en nuestro caso creemos que tuvo que ver un poco con la larga evolución del paciente en diálisis peritoneal, porque otra de las causas, que es la peritonitis, él nunca la llegó a presentar. Entonces, un poco lo que comenté anteriormente, qué tipo de fallo creemos que el paciente tuvo. Creemos que inicialmente tenía un DP de creatinina medio bajo y la ultrafiltración nunca fue mayor a 400, por ende tenía un tipo 4, y con la evolución de la técnica creemos que sobreañadió un fallo de ultrafiltración tipo 1 al que ya presentaba, que con el descanso peritoneal que realizó esos meses volvió a tener, digamos, el fallo tipo 4 y transitoriamente bajó el tipo de transporte que tenía. Este es un estudio que se hizo en el Hospital de La Paz, que digamos, evaluó a pacientes con fallo de ultrafiltración de tipo 1 y se comparaba en rojo a aquellos pacientes que realizaban descanso peritoneal por tener fallo de ultrafiltración, y en verde aquellos que realizaban el descanso por otra causa, ya sea por una cirugía o algún tipo de incidencia. Entonces se vio que la mejoría tanto en el DP de creatinina, es decir, bajar el transporte, y la mejoría de la ultrafiltración fue más pronunciada en el tipo de pacientes que hacían descanso por fallo de ultrafiltración. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este trastorno? Lo importante es monitorizar el peso de nuestros pacientes, la función renal residual y ajustar la ultrafiltración, la correcta utilización del tratamiento diurético si el paciente tiene función renal residual, reducir los tiempos de permanencia, si el paciente hace DPCA, pasar a DPA, o en el caso de que sea DPA, aumentar el número de intercambios y suprimir lo que podamos los intercambios prolongados en la misma. Utilizar agentes osmóticos alternativos como la icodextrina. Importante en el fallo de ultrafiltración tipo 1, lo que dijimos del reposo de la membrana peritoneal, los lavados con heparinas, porque se demostró que la heparina es antifibrótico por semanas o meses, e incluso el paso transitorio a hemodiálisis. Y con el tamoxifeno es, bueno, comentar un poco que este artículo se publicó también en aquellos pacientes que presentaban un fallo de ultrafiltración para prevenir el desarrollo de esclerosis peritoneal, si era efectivo administrar tamoxifeno de forma temprana, que tuvo buenos resultados, pero luego la Sociedad Internacional, digamos, dijo que no había la suficiente evidencia como para estandarizarlo como tratamiento. Y bueno, ya para concluir, a modo de resumen, nos encontrábamos ante un paciente varón con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal, en el cual hubo un mal manejo del volumen y se incrementó la pauta de diálisis peritoneal. En la primera cinética presentaba, como ya ha dicho mi compañera, un fallo de ultrafiltración tipo 4 con la UF menor a 400 mililitros y un DP creatinina bajo, que a los 2 años después se sobreañade otro fallo de ultrafiltración tipo 1 con la UF menor a 400 y un DP creatinina alto, y que con el descanso peritoneal tiene una mejoría del tipo de transporte, sí que es verdad, teniendo todavía el fallo de ultrafiltración tipo 4.
Como mensajes para llevar a casa, remarcar la importancia de realizar cinética peritoneal de forma regular en nuestros pacientes, que las guías recomiendan una primera cinética a las 6-12 semanas de comenzar la terapia. En nuestra opinión, recomendaríamos realizar tras cada episodio de peritonitis de forma anual y a partir de los 2 años de forma semestral. Consideramos importante la determinación del CA-125 en el líquido de diálisis, que sería necesario el avance científico en el conocimiento de nuevos biomarcadores. Y por último, considerar el descanso peritoneal como opción terapéutica en el fallo de ultrafiltración tipo 1. Nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotras. La verdad es que ha sido muy interesante, un repaso muy bueno a la ADP. Y bueno, como siempre, iniciamos la ronda de preguntas. Lo ideal es que cada hospital por lo menos haga una preguntita, así que si os animáis, ¿alguno tiene alguna pregunta? Activo todos por los lados. Manu, que te veo ahí activa. ¿Qué tal? Bueno, desde el Hola. PC Hola. queríamos preguntar de qué manera o qué pruebas hicisteis para descartar todas las otras causas que hay que ver antes de hablar del fallo de ultrafiltración, del tema del catéter, estreñimiento, incluso si había incumplimiento, si había algo de telemonitorización, todas esas cosas que hay que descartar primero, que como no habéis dicho nada en el caso, no sé cómo lo estudiasteis, vaya. Pues a ver. A ver, el tema de las hernias era la hernia que ya se conocía que el paciente tenía, que no sé si lo comenté previamente, que tenía una hernia conocida y que transitoriamente al inicio de la técnica estuvo un tiempo en hemodiálisis por la reparación de la hernia que el paciente presentaba. Estreñimiento como tal, la verdad que no se conocía que el paciente tuviera, o por lo menos no lo refería al interrogatorio. Y luego pues problemas con el catéter de drenaje y eso es que el paciente tampoco tenía. Yo era un paciente cumplidor. Sí, salvo eso de que no quería hacer más días a la semana, o sea, diálisis diaria, que le había dicho que hasta 6 días sí, pero no iba a añadir otro día. En el resto sí era cumplido. Y de entrada hacer automatizada fue por decisión del paciente, porque prefería ese tipo de técnica o porque optasteis antes por automatizada. Porque él prefería esa técnica, sí. Vale. Vale, pues gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? Hola. Me llamas aquí portavoz del Hospital La Fe. Nada, nos ha parecido muy interesante el uso del antígeno K425 para la evaluación de membrana. Nos gustaría que os extendierais un poquito más en esto, cómo lo utilizáis y exactamente qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué representa? Vale. Sí, en general se le suele pedir, digamos, a los pacientes así en los test de equilibrio peritoneal. Aquí lo suelen hacer cada 6 meses en nuestra unidad y siempre lo piden como para valorar la pérdida, es para valorar en general la pérdida de las células mesoteliales del peritoneo. Entonces es lo que dije, no hay un valor estandarizado de qué es normal y qué no, pero sí con el tiempo, si lo vas comparando en el mismo paciente y ese valor va siendo menor, te da una idea de que la funcionalidad del peritoneo con el tiempo va siendo menor. Lo usamos más que nada para eso, para como un marcador así para ver si hay pérdida o no. Es de células mesoteliales. Gracias. Nada. Y respecto a eso, desde el desconocimiento absoluto, ¿tiene algo que ver con lo que luego medimos en sangre? Por No, ejemplo, para congestión con o para los sobrecarga de tumores. volumen y eso, no, no, es del peritoneo, no tiene que ver, no es por la sobrecarga. Me refiero a alguien que esté muy, muy sobrecargado, no estaría como alterado también allí. Yo es que no tengo No. ni idea, de esto, la verdad. No, esto indica específicamente, digamos, de las células peritoneales, o sea que no tiene que ver con el que se mide en cardiorrenal y todo eso, es otra cosa. Vale. ¿Tenéis alguna otra pregunta en otro hospital? O si queréis repetir los anteriores. Vale, si no, Dirigido, dime. dirigido, sí. Una preguntita.
Ah, mira, está Sandra, perfecto. ¿Qué tal? Hola. Bueno, gracias por el caso, gracias por hablar de la diálisis peritoneal, gracias por hablar del TEP, que me parece muy importante y creo que hay que hacerlo si es útil para tomar decisiones. Pero a mí, un poco en la medida que hablaba Manu, también me hace falta un poco de valoración del paciente y del catéter y del funcionamiento del catéter. Un TEP no es válido si el catéter no funciona bien. Entonces, el paciente casi nunca te va a contar el estreñimiento. Yo creo que hay que insistir, que no nos quede como primera idea de que lo que dice el TEP va a misa, que es importante, pero un DP de 0,72 no es un alto transporte, es medio alto. Y luego un DP de, o sea, un fallo de ultrafiltración, si el paciente va estreñido y el catéter no funciona, tiene un fallo de UF. Y lo vas a poder analizar y vas a poder sacar los datos y te va a dar un DP de creatinina y te va a dar todo muy bonito y un fallo de UF, pero es que realmente no saca, pues porque el catéter no funciona bien. Entonces yo creo que a nivel práctico hay que siempre interrogar muy bien al paciente, insistir en que tienen que hacer como ir muy laxos, muy laxos, si no el catéter va a ir disfuncionante, y no dar por hecho de que, bueno, no, el problema, o sea, el catéter funciona bien, pues una placa, me falta una placa, ¿dónde está el catéter? ¿Está bien posicionado? Si tú tienes un catéter que está desplazado, el fallo de ultrafiltración es porque el catéter está desplazado. Entonces, insistir en que, bueno, que el TEP es correcto y hay que hacerlo, y a mí también me sirve para tomar decisiones, pero interrogar muy bien al paciente sobre el tema laxantes y ver disfunción del catéter. Nosotros a veces lo que hacemos es infundir 2 litros y sacar 2 litros en el momento. Si tú infundes 2 litros, da media vuelta al paciente y saca 1800, eso no es un alto transporte, eso es un catéter disfuncionante, y a veces retrasamos el TEP solo porque el catéter no está yendo bien. Entonces yo quería transmitir un poco que el TEP es muy importante, muy útil, y lo habéis explicado súper bien, pero que hay que asegurarse antes de quererse el TEP a pies juntillas que el catéter funciona correctamente. Eso era un poco la explicación o lo que... No sé qué pensáis al respecto. Bueno, Isabel, ¿querés comentar? Isabel, ya está, te he pasado la pelota. No se le oye a Isabel. Ah, Está hablando, ¿verdad? No se le oye. Isabel R1. Isabel, no se te está viendo. no, se nos- No se le oye. Por el chat también podríamos crearlo. Ah, no está hablando. Ya. Ya, no. Bueno, mientras Isabel va contestando, si quiere por el chat, que no se le le está viendo el audio. Yo tenía una pregunta, que esto yo me lo llevo preguntando siempre. ¿A quién les dices al principio, va, venga, 5 días, vamos a probar así? Porque luego hay veces, ¿no?, que los pacientes se acostumbran mucho a eso, que es maravilloso, y luego para meterle un día más es muy complicado. O eso, o sea, vamos escalando y le intentamos convencer, o desde un inicio decimos, vale, todos los días. ¿Qué Pero en opinas de eso? este paciente en particular se le puso esa pauta porque ya venía, no sé si inicialmente está puesto, creo que sí, que él venía con esa pauta de Inglaterra. Él había hecho hemodiálisis ahí y ya tenía puesto una pauta de 5 días de peritoneal. Entonces, por ver un poco cómo se manejaba y tal, se mantuvo la misma pauta que ya tenía. Pero en el resto de pacientes se va viendo en verdad con la función renal residual un poco, quizá inicialmente no hace falta empezar con todos los días y se puede ir haciendo un incremental. Vale, ha contestado Isabel que las causas mecánicas estaban excluidas, también como dice Sandra, es lo primero a excluir. Y- Vale. Iris, yo tenía también una última pregunta y era si, si valorando este caso, como está también Isabel, si da un poco la sensación si este paciente puede estar un poco encaminándose hacia la posibilidad de desarrollar una peritonitis esclerosante. O sea, ahora no tiene ninguna clínica de lo que asumo el paciente, pero es verdad que el paciente sigue teniendo un fallo de ultrafiltración muy llamativo. Lo de la DP, estoy de acuerdo con Sandra, a veces se puede mover mucho lo que son los resultados, pero ha llegado a tener un 0,67 y parece que venga más bien de bajada, salvo el último leve aumento con el descanso. Entonces, esto es la primera pregunta. Y segundo, ¿cuánto tranquilos os quedáis teniendo en cuenta que el paciente sigue con un fallo de ultrafiltración absoluto después del descanso? Entonces, tenemos un paciente con una diuresis ya muy recortada, porque creo que en el último control ya estábamos alrededor de 1 litro, y que no está
absolutamente haciendo ningún balance negativo con la diálisis. En definitiva, un paciente que lleva 4 años en peritoneal y de lo que entiendo ha hecho DPA, o sea, altos volúmenes de recambio durante toda su historia de diálisis peritoneal. Más tenemos un K125 que va a la bajada, o sea, sí que ya parece que hay una cierta transformación del celular, o sea, estamos asistiendo a una fibrosis ya a nivel parenquimal, perdón, peritoneal, por lo cual esta era un poco la pregunta. No sé si Isabel puede contestar o a lo mejor los mismos residentes. A ver, yo creo que si el tipo 4 no creo que se vaya a solucionar en definitiva, ¿no? Ese tipo de fallo de ultrafiltración de las acuoporinas es que para mí lo va a seguir manteniendo el paciente. Isabel también ha contestado por el chat que Dice sí, lo que mismo. el riesgo, que no está nada tranquila, que se ha planteado el paso a ADP, o sea, hemodiálisis, pero insiste en permanecer en DP, pero bueno, que le queda poco acabar en diálisis este paciente. Pues, Y pues mira, nada, Iris, perdón, y aprovecho la última, si no las como está también Sandra e Isabel, si efectivamente, a pesar de lo que dicen las guías, si están utilizando, por ejemplo, en estos pacientes, en los pacientes donde tienes la sensación que estén encaminados hacia una peritonitis esclerosante, y más allá del descanso, si están utilizando tamoxifeno de manera preventiva, o sea, no cuando el diagnóstico ya esté FT, en que llegamos muy tarde. Yo no lo estoy dando, Marco, no, 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 no. No. Isabel, hasta donde sabemos tampoco, ¿eh? De hecho, yo, pues eso, me aseguraría bien, bueno, sí, pues eso, repetiría el té, pero es que este hombre tiene un fallo de UF desde el principio, es como muy raro, o sea, si yo le mandaría suero a Gloria del Peso para que vea si está en el grupo ese que tiene el fallo de acuaporinas intrínseco, porque es como muy raro, o es mecánico, que ya me ha dicho Isabel que está descartado que no, pero tener un fallo de UF con un DP de creatinina de 0,6, o sea, un lento transporte con un fallo de UF ya es raro, ¿no? Los altos transportes ultrafiltra, o sea, los bajos transportadores tenían un DP de 0,6. Qué pena que Isabel no puedas hablar. Sí, es que no puedo. Ahora sí, ya ahora puede. sí. ¿Ahora sí? Ahí va. Ahora me oís. Ahora sí, me oís, ¿no? Entonces, Y ahora sí. bueno, lo que estaba comentando era lo del tamoxifeno, que nosotros nos lo planteamos en un paciente que tuvo por una nefrectomía, por una cirugía, era un paciente que además venía de trasplante y anúrico y hizo varios episodios de hemoperitoneo. Entonces, este paciente también, por el riesgo, efectivamente, con un fallo de ultrafiltración, un transporte rápido, el riesgo no es que tuviese una esclerosis, una fibrosis, pero el riesgo de desarrollarla, nos planteamos el tratamiento con tamoxifeno y lo hicimos, aunque se transfirió a hemodiálisis, pero incluso este caso además lo comentamos con los de la Paz. Y el consejo también de ellos fuera que lo pusiéramos un poco preventivo por el riesgo de que apareciera posteriormente una fibrosis. Eso con respecto a lo del tamoxifeno. Y este paciente, pues también lo que he comentado antes, yo ya me había planteado con antes del descanso el paso ya definitivo porque el paciente no está bien controlado en volumen, en diálisis peritoneal. Bueno, y ya lo que hemos comentado, está excluido, no hay causa mecánica, el catéter funciona bien, o sea, eso está todo totalmente, vamos, eliminado. Y ya nos habíamos planteado el paso a hemodiálisis, pero es que se resiste, ¿eh? Se resiste, costó mucho convencerle en hacer la DPA todos los días, como decíais, y ahora se resiste el pasar a hemodiálisis. Entonces le propusimos el descanso con la idea un poco pues, de ir convenciéndole que finalmente se tiene que quedar, porque a veces cuesta mucho, ¿eh? A los pacientes que están en peritoneal bien, ¿no? Los que quieren estar, cuesta mucho convencerles del paso a la hemodiálisis. Y lo que a mí me ha llamado la atención, la verdad, el resultado de esta última cinética, ¿no? No tenía esperanzas de que hubiese una recuperación de la ultrafiltración. Sí, pues lo que hemos visto, ¿no? Como que el transporte de solutos como acá ha disminuido, ¿no? Entonces, bueno, hemos planteado reiniciar, que es lo que está, el hombre ha empezado otra vez en peritoneal y vamos, repetiremos la cinética en breve. Pero vamos, ya digo, que no tiene, y el riesgo está ahí, efectivamente, el riesgo porque ese peritoneo está muy tocado. Mm. Si tenéis alguna cosa más, ¿habéis preguntado algo? no, bueno,
yo creo que ya si queréis vamos cerrando. Muchísimas gracias a las dos y bueno, a Isabel también por el caso, me ha parecido muy interesante. Y antes de aquí yo aprovecho a decir que hace mucho que no hacemos una reunión de residentes de DP. Pre-COVID yo era R1, así que creo que era la última que se ha hecho. Y incluso un grupo de diálisis peritoneal de la Sociedad Valenciana podría estar muy interesante, ahora que tenemos aquí a varios adjuntos que están con la ADP. Así que nada, respecto al nefroberenal, nos queda solo uno de esta temporada. El siguiente será el 2 de julio a cargo del Hospital de Castellón y con eso ya cerraremos el ciclo para despedirnos ya para el curso que viene. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.